Era una noche fría en la ciudad. La gente pasaba apresurada sin notar a los que realmente importaban. Entre las sombras, Memo, de apenas 10 años, recorría las calles con su botella de agua con jabón y un trapo. Limpiaba parabrisas de autos en los semáforos. A unos metros sobre la banqueta, su hermana pequeña, enferma, se acurrucaba en una esquina envuelta en una manta delgada, intentando resistir la fiebre que la consumía. Bienvenidos a la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. ¿Alguna vez has sentido tanta desesperación que harías lo que fuera para salvar a alguien que amas? Quédate y lo descubriremos. Él, apenas un niño, sabía que su única forma de obtener algo de dinero era hacer lo que hacía, en esta ocasión extendiendo su jornada a altas horas de la madrugada, limpiar parabrisas sin importar lo tarde que fuera. A esa hora, las luces de la ciudad reflejaban una extraña atmósfera en las calles solitarias, mientras el sonido de los coches acelerando llenaba el aire. La fiebre de su hermana era lo único que lo mantenía en pie. Si lograba reunir algo de dinero, tal vez, solo tal vez, podría llevarla al médico. La coladera en la que se refugiaba, junto con cartón que usaba para dormir, ya no era suficiente para calentar a la pequeña. Él no tenía a nadie más en este mundo, solo a ella. Y en la noche oscura, el destino parecía burlarse de su lucha. A pesar de su cansancio, seguía limpiando parabrisas esperando una pequeña propina que jamás llegaba. La mujer que iba al volante de un auto costoso no tenía idea de la desesperación de este niño. Era una lady de alta sociedad, regodeándose en su poder y en sus noches desenfrenadas. Esa noche, de vuelta de una fiesta, se sentía invencible, inalcanzable, demasiado ocupada con sus propios problemas para siquiera ver a un niño que trataba de ganarse unas monedas de manera honesta. Pero ese niño no entendía de clases sociales. El semáforo en rojo era la oportunidad. Memo trepó al auto rociando su limpiador para trabajar. Siguió limpiando el parabrisas del auto esperando algo de cambio. La mujer, molesta por su persistencia, comenzó a gritarle insultos con desdén, llamándole naco, necio, por insistir en limpiar algo tan costoso para ella. Con un empujón, la mujer aceleró el auto para alejar al niño, pero la furia de sus palabras no hizo que el niño se detuviera. Lo que ocurrió a continuación fue una fracción de segundo, una fatalidad que ninguno de los dos podía haber previsto. Un grito desgarrador, un impacto, y el niño cayó al suelo sin vida, mientras el auto de la mujer seguía su marcha como si nada hubiera ocurrido. Ella frenó por un instante, mirando por el retrovisor, pero rápidamente decidió huir, sumida en la negación de lo sucedido. ¿Quién iba a creer que una mujer como ella, una lady, había matado a un niño? La ciudad seguía su curso sin detenerse, mientras el niño en su silencio ya no podía pedir justicia. Horas después del accidente, la niña enferma se quedó sola en el refugio improvisado, ignorante de lo que había sucedido, porque su hermano no volvió. Al siguiente día, la mujer, repuesta por la resaca y haciendo caso omiso a su conciencia, realizaba su rutina cotidiana de ida y vuelta al trabajo. Había recorrido las mismas calles una y otra vez, pero esta ocasión lo hacía intentando ahogar sus pensamientos con el ruido de su auto, con las luces que pasaban rápidas, difusas, sin lograr aclarar la tormenta dentro de su cabeza. El aire parecía más frío esa noche, y algo en su pecho le picaba, como un peso, como si el vacío dentro de ella se hubiera hecho más profundo.
Ya de regreso a su departamento en aquella zona residencial, subió al auto, cerró la puerta con un golpe fuerte, se echó atrás, dejó que la piel fría del asiento le calara hasta los huesos sin importarle. Y entonces, en un instante, cuando los faros del auto apenas iluminaban la ruta, vio algo que la hizo parar el aliento. Desde el espejo retrovisor en la penumbra del asiento trasero, vio algo que no podía comprender. Un par de ojos tristes y a la vez enfurecidos. Eran los ojos de aquel niño. No estaba ahí, no podía estarlo. Pero ahí estaba, su mirada fija, penetrante y su rostro pálido, como si fuera una sombra del pasado que había logrado encontrarla. Estaba en el asiento trasero, a su izquierda donde no podía ver nadie. Un niño pálido, su rostro marcado por una tristeza profunda, su mirada vacía de toda esperanza, como si hubiese estado esperando en silencio para hacerle saber lo que ella había hecho. El cuerpo de la mujer se tensó al instante. No podía moverse. Su corazón latía con una velocidad frenética y su respiración se volvió errática. No podía apartar la vista de esos ojos que parecían atravesarla. El niño no dijo nada, pero su presencia era tan fuerte, tan abrumadora, que parecía ocupar todo el espacio del auto. Un peso invisible la aplastaba como si el aire se volviera más denso, hasta hacerle difícil respirar. La temperatura del auto bajó de repente. El frío le caló hasta los huesos y sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué haces ahí? La mujer intentó girarse, pero no podía. Los ojos del niño no la dejaban de mirar. Cada vez que intentaba concentrarse, su mente se nublaba aún más, como si estuviera perdiendo el control de la realidad misma. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. En ese momento, entendió que no era una pesadilla, no estaba soñando. El niño comenzó a inclinar su cabeza lentamente, con una lentitud inquietante, como si estuviera tratando de transmitir algo que no podía expresarse con palabras, pero sí con la pesada carga de su mirada. Fue entonces cuando en el silencio absoluto, la mujer escuchó una voz en su mente. ¿Recuerdas lo que hiciste? Era suave, casi un susurro, pero estaba cargada de una fuerza que la atravesaba como si fuera una lanza fría. El eco de esas palabras retumbaba en su cabeza. Se repetía una y otra vez hasta que su mente ya no pudo soportarlo. Un sudor frío cubrió su frente, el miedo, el pánico, la culpa. Todo se entremezclaba. Se dio cuenta de que había sido demasiado tarde para arrepentirse, de que su vida nunca volvería a ser la misma. Con el rostro desencajado, finalmente giró la cabeza, pero cuando lo hizo, el niño ya no estaba. Su presencia permanecía en el aire como si un fantasma invisible que no la dejara en paz, que seguiría siendo parte de ella, no se borraría jamás. Durante días, la mujer se encontraba aterrada. Cada vez que subía a su auto sentía su presencia, un peso invisible en el aire. No podía escapar de la mirada de aquel niño que la seguía en cada rincón, en cada trayecto. La mujer finalmente confesó lo que sucedió a su madre. Desgarrada por la culpa y el arrepentimiento, se arrodilló, suplicó perdón, pero el niño o su espíritu no la escuchó. ¿Cómo podría perdonarla si su hermana aún sufría? Fue entonces cuando, en el último acto de desesperación, el alma del niño se le apareció nuevamente para encerrarla en el pánico una vez más. El alma de Memo le hizo una propuesta. Si quieres que deje de aparecerme,
Debes ir al lugar donde se encuentra mi hermana. Llévala al doctor y asegúrate de que esté bien. Solo así mi alma podrá descansar. Aterrada pero decidida, la mujer, ahora consciente de la gravedad de sus actos, aceptó. Siguió las indicaciones del niño y encontró a la niña en la coladera, aún enferma. La llevó al médico, le dio la atención que necesitaba. La niña mejoró y por primera vez en mucho tiempo pudo sonreír. La mujer aprendió una lección que nunca olvidaría. La vida tiene formas extrañas de pedirnos cuentas. A veces, el arrepentimiento puede ser la llave para la redención, si realmente tenemos el valor de cambiar. Al final, la mujer nunca olvidó a aquel niño, no solo porque fuera responsable de salvar la vida de su hermana, sino porque lo que hizo esa noche la cambió para siempre. Nadie sabe qué haría si estuviera en su lugar, pero ¿y tú? ¿Estarías dispuesto a escuchar el arrepentimiento de alguien? ¿O simplemente lo ignorarías? Si esta historia te tocó, deja un like, comenta qué opinas y no olvides suscribirte para más relatos que te harán pensar y temer. Esto es Zona de Pánico. Yo soy Mesli y fue un honor que me hayas acompañado hasta el final. Hasta la próxima historia.